año con Marcela Meléndez, quien también anda por ahí, y con Nicolás Ordaneta, que es una joven promesa en la Facultad de Economía, es un asistente que viene trabajando conmigo hace un tiempo. Como ustedes ven, pues, y como les circularon, se trata de un tema que ha estado en boca de todos los economistas en los últimos años, la pregunta de la relación entre la concentración de mercado y la desigualdad, pero pensado para América Latina, y entonces, como van a ver, dado lo que estamos viendo nosotros, tiene un apellido. Aquí no vamos a hablar solamente de la concentración de mercado, sino de un fenómeno que nosotros hemos denominado como bipolar en América Latina, de alguna manera, paradoja de la concentración y fragmentación de mercado que ocurren de manera simultánea. Entonces, sin más centro, pero por supuesto, pues esto es una conversación, deténganme, donde haya preguntas o comentarios y vamos charlando. Esto es un background paper para el reporte sobre desigualdad y productividad de UNDP que ustedes han visto y han comentado con Marcela Meléndez. Y pues la idea es seguir trabajando en estos temas en distintos en el contexto de una misión de desigualdad que hay, en el contexto de otros proyectos también para como una agenda de investigación de más largo aliento. Como les decía, esto es parte de un debate muy activo que hay en la literatura acerca de la desigualdad, pero que ha estado, para mi gusto, dominado por las tendencias de la desigualdad y los mercados en los países más desarrollados. Todos hemos visto pasar, por ejemplo, los debates de la altísima concentración relacionada con los ingresos de los dueños de las grandes supercorporaciones. Y ese es el debate que ha venido dominando. Los datos, en esencia, muestran un crecimiento de la desigualdad en esos países desarrollados, pero en particular en las medidas de desigualdad que tienen que ver con la fracción de ingresos que ocupa la cola más alta de la distribución. Y al mismo tiempo el análisis de organización industrial y digamos lo que todos los días vemos en los periódicos acerca de esas grandes supercorporaciones, pues habla de la mayor concentración de mercado, y hay un montón de literatura económica en organización industrial en particular dedicada a ese tema, más allá de la mayor concentración de mercado, es decir, que unas empresas estén concentrando la mayor parte de las ventas, por ejemplo, u otros indicadores de presencia en la actividad económica en los sectores. Otros investigadores han encontrado crecimiento de los markups, que son los márgenes entre los precios y los costos marginales. En particular, Jan de Locker se ha vuelto muy popular en esta discusión. Y al mismo tiempo, otros investigadores han venido mostrando un fenómeno que parece relacionado con este, y es la caída de las rentas laborales como proporción del PIB. En esencia, que una mayor parte del ingreso de las naciones se está yendo a remunerar la actividad o las rentas de capital, o se constituyen rentas de capital más que pagos a los trabajadores. Y entonces se ha venido como gestando una noción según la cual estas grandes como supercorporaciones, que se vuelven cada vez más prevalentes en distintos sectores, por un lado concentran más del mercado, por otro lado parecen estar ejerciendo poder de mercado en esos sectores, en el sentido de poder cobrar unos márgenes más altos entre sus precios y sus costos marginales, y al mismo tiempo parecen sus dueños no estar compartiendo esas rentas con otros, y en particular con los trabajadores. Y en alguna medida también puede ser que no lo estén compartiendo con los consumidores, si esas mayores brechas entre precios y costos marginales no se deben a ganancias de productividad que reduzcan esos costos marginales, sino a unos incrementos de precio, y en particular si esos incrementos de precio no reflejan ganancias tan fuertes que beneficien a los consumidores en términos de su bienestar. Ese es como el gran debate.
hay mucho debate. Hay una enorme literatura pensando en posibles problemas con la medición que puedan llevar a que estos resultados aparezcan sin que realmente por detrás estén los fenómenos que algunos están señalando. Otros señalan temas de distinta interpretación. Entonces, eso es un debate, pero la que acabo de describir yo diría que es una visión bastante predominante en el mundo, por ejemplo, exhibida en el libro de Piketty y en muchas otras piezas de la literatura. Ahora, como decía antes, esa visión predominante es difícil de cuadrar con lo que vivimos en América Latina. En esencia, porque esas tendencias que en términos de desigualdad que han preocupado en otros países no son tan claramente marcadas en América Latina. Las tendencias de caída de la proporción del ingreso que va a los trabajadores tampoco son tan claras en América Latina, debo decir, con la excepción de Colombia. Y las tendencias de markups crecientes, de nuevo, tampoco son tan claras en América Latina. Entonces, esa historia predominante no parece cuadrar con América Latina, lo que en manera alguna quiere decir que la desigualdad no debe ser una preocupación en América Latina. Si algo la desigualdad, la concentración de mercado y las bajas remuneraciones o la baja participación de los trabajadores en el ingreso nacional son más preocupación en América Latina, y no porque su tendencia sea negativa, sino porque aunque tengan una tendencia levemente positiva en algunos países, siguen siendo en términos de nivel muy, muy preocupantes. Aunque la desigualdad viene cayendo, o por lo menos por algunas cuentas viene cayendo levemente, es de las más altas del mundo, y aunque los markups y la concentración de la propiedad no tenemos evidencia de que claramente venga subiendo, son muy altos, y aquí me falta otro bullet que he debido mencionar, aunque como les dije no sea tan claro a través de América Latina, que viene cayendo la proporción de ingreso que va a los trabajadores, esa proporción es mucho más baja que en otras latitudes. Entonces, todos esos son fenómenos muy preocupantes, pero hay que aproximarnos a ellos con un lente diferente que el que se viene utilizando para pensar en estos temas en el resto del mundo. Aquí solamente unos datos para ilustrar. Esto es del World Inequality Database. Aquí está Norteamérica y Europa en todas estas líneas es lo punteado, Latinoamérica en todas estas líneas es lo sólido. Cuando digo Latinoamérica, iba a decir algo incorrecto. Cuando digo Latinoamérica, aquí es el número que saca para Latinoamérica el World Inequality Database, que consolida los distintos países de América Latina. No es un promedio en este caso. Entonces, les decía, pues en términos de Gini, no es donde más claro se ven estos temas, pero hay una pequeñita subida, en Norteamérica y en Europa de las fracciones de ingreso que responden al top 10% y al top 1%. Aquí está en parte lo del debate que les decía, por ejemplo, con esta visión de los datos, no es tan claro el incremento que muchos otros han señalado, entre ellos Piketty y demás. Y que posiblemente también esté concentrado en segmentos aún más altos de la distribución. Pero aún si fuera cierto aquí que aquí hay una subida, para América Latina sí algo lo que hay es una leve caída de las medidas de desigualdad. Pero lo que es más notorio aquí es que todas las líneas sólidas están mucho más altas que las líneas punteadas, es decir, América Latina está mucho peor en términos de desigualdad que estos países, economías avanzadas. Aquí otra visión de los datos, esta es la distribución de ingresos. Por supuesto, la mayor desigualdad es en esencia el hecho de que la distribución de América Latina, que es la sólida, es mucho más dispersa, pero saltan a la vista otros dos fenómenos que deberían preocupar y que acaban atando las distintas dimensiones de este paper. Uno de esos fenómenos es el hecho de que esta distribución de América Latina no solamente es más dispersa, como confirman las distintas medidas de desigualdad, en parte las que ya les mostré, sino que además esta distribución sobre todo está mucho más corrida a la izquierda. Y por otro lado, si ustedes se fijan en la forma de la distribución, noten que la cola izquierda de la distribución, es decir, los niveles de ingreso más bajos, por aquí, es mucho más gorda en América Latina. Y esos tres fenómenos van a guiar mucho de lo que yo les voy a contar. Total,
América Latina en general, como grupo y en muchos de los países, vio una desigualdad que cayó entre 2000 y 2019, también debería señalar, cayó sobre todo en la primera década de este siglo, pero sigue entre las más altas del mundo. Lo que hacemos en este paper es preguntarnos un poquito cómo relacionamos eso con la organización del aparato productivo y la concentración del mercado, entendiendo que esos ingresos de los que estamos hablando allí se generan en alguna parte y esa parte es el aparato productivo ampliamente entendido, es decir, entendiendo también como productor, por ejemplo, en cuenta propista. Y como les decía al principio, lo que nosotros encontramos es una historia en América Latina que guarda algunas semejanzas con la que algunos vienen destacando para Europa y para Estados Unidos, pero también guarda importantes diferencias y en particular es mucho menos unívoca. Es una historia que, como les decía, llamamos bipolar. En uno de esos polos está algo que es lo que eh, está más en el debate y lo que estamos más acostumbrados a pensar, y es el hecho de que efectivamente en América Latina también, y de hecho en América Latina más, la alta concentración de las rentas empresariales en unos pocos, relativo a lo que uno ve en el mundo desarrollado, explica también unas muy altas rentas en la parte superior de la distribución, una enorme distancia de esas rentas con las rentas del resto de la distribución de ingresos. Esa es una historia fundamental, es una historia importante en todo el mundo y es una historia en la cual uno tiene que seguir enfocándose en la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, lo que nosotros añadimos a esa historia es el hecho de que en América Latina uno no puede pensar solamente en esa parte del problema de la desigualdad, la parte del problema de la desigualdad que surge de unos ingresos muy altos relativos a los del resto del mundo, sino que en América Latina el problema de la desigualdad es inalienable del problema de la pobreza en esencia. Y es que, o se caracteriza por el hecho de que tenemos una cola baja de la distribución, un grupo de gente con bajos ingresos, que está no solamente muy lejos de los de altos ingresos, sino muy a la izquierda comparado con el resto del mundo y que además es pero muy masivo. Y ese es un elemento de la desigualdad de América Latina que no podemos desligar de la discusión. Al final esa es una historia que acaba uniendo, como les decía, los dos puntos de la desigualdad con el problema de la productividad o con la punta de la productividad. En últimas, es una historia que atribuye la desigualdad en América Latina al mismo problema que causa su pobre nivel agregado de ingresos, que es la pobre productividad, y la pobre productividad a lo largo de prácticamente toda la distribución de empresas, porque la distribución de empresas en América Latina y en general en el mundo en desarrollo está caracterizada también por una enorme, masiva cola izquierda de la distribución, y eso es desde el punto de vista de la literatura de desarrollo basado en el sector productivo, uno de los hallazgos más robustos que hay para todos los países en desarrollo comparados con los países desarrollados. La enorme predominancia de empresas de muy baja productividad o en general actividades productivas de muy baja productividad, y sumada al hecho de que eso queda muy lejos de los que están en la cola superior, y cuando digo los, aquí me refiero a las actividades productivas y las empresas que están en la cola superior, cuando esas actividades de la cola superior también son de baja productividad en el amplio espectro de la actividad global. Entonces, como les decía, pues hay esas dos partes de la historia. Lo que es paradójico es que, aunque hay una alta concentración de mercado relativa al mundo desarrollado, que efectivamente explica rentas altas en la parte superior de la distribución de ingresos de las personas, es una contribución que si simplemente fuéramos a ver la distribución de empresas, de hecho parecería subóptimamente baja. Están tan lejos los de la cola inferior de la distribución de los de la cola alta, que si uno simplemente pensara en productividades, diría, no, tendría que haber mucha más concentración. Pero esas empresas de la alta cola, también en el panorama global, en general, con muy pocas excepciones,
no son de alta productividad, y de hecho lo que se ven es muy poco impulsadas a innovaciones importantes que las conduzcan a un alto nivel de productividad. Entonces, cuando en últimas pensamos en cómo solucionar, si el problema de la desigualdad se origina en un problema de productividad, y ese es el argumento que estamos haciendo aquí, ¿cuál es la solución de ese problema de desigualdad y su relación con la concentración de mercados? Las implicaciones tienen que tener en cuenta que el problema no es que haya un amplio crecimiento de los más productivos, sino la necesidad de asegurar que ese amplio crecimiento es claramente basado en sus innovaciones, y para eso asegurar que hay una alta capacidad de competir y que esas rentas de la cola superior de la distribución se ven permanentemente retadas por una amplia competencia, cosa que no va a suceder mientras la cola inferior de la distribución esté tan lejos de la capacidad de asimilación tecnológica y de transferencia tecnológica entre ese extremo alto y el extremo bajo. Y déjenme aquí también colar de una vez una propaganda para la misión de internacionalización, y sobre todo que toda la distribución, la cola alta y la cola baja, sea capaces de hacerse a la transferencia tecnológica del resto del mundo. Y en lo que tiene que ver con la cola baja de la distribución, por supuesto, y como ustedes han discutido ampliamente aquí, por lo que yo veo pasar en el chat, por ejemplo, con Santiago Levy y demás, en la cola baja de la distribución, pues el déficit de productividad es gravísimo, es clarísimo, y muy relacionado con una serie de características de nuestra institucionalidad, de nuestra conformación, que llevan a una subóptima asignación de recursos en una serie de actividades de muy baja productividad que de alguna manera quedan atrapadas allí. Bien, entonces, ese es como un resumen de lo que les voy o de los argumentos que yo quiero plantear aquí, y les voy a mostrar entonces en qué me baso para decir todas esas cosas que dije hace un momentito. Vuelvo y arranco con esta figura que ya les mostré, y vuelvo y destaco el hecho de que nuestra desigualdad no es igual a la desigualdad en Estados Unidos o a la desigualdad en la Unión Europea, sino que es una desigualdad que no solamente tiene una amplia dispersión, sino también que está dominada porque esta cola baja de la distribución es muy, pero muy nutrida. Déjenme, les doy otra mirada a esos mismos datos que tal vez es más convincente. Esto que ustedes tienen aquí es una figura que muestra lo siguiente, déjenme saber si de alguna manera no es clara. Lo que está en el eje horizontal es el percentil de la distribución de ingresos de las personas. Entonces, este número 10 de aquí captura a los individuos en el primer decil, el 10% de ingresos más bajos en la distribución. Y aquí estaría el del 20, y aquí está el del 30, y aquí están los demás percentiles. Y lo que ustedes ven en el eje vertical, y estos numeritos lo que capturan, es la distancia entre el percentil 50, los individuos que están en la mitad de la distribución, y los individuos de los otros percentiles en términos de sus ingresos. Entonces, por eso en 50 es 1, porque esto está, como quien dice, normalizado al percentil 50. Y cuando este numerito de aquí dice 11.9, entonces lo que eso quiere decir es que si tomamos la distribución de ingresos esto es basado en hogares, esta es la distribución de ingresos de los hogares en América Latina, que es la línea sólida, y miramos el hogar que está en el percentil 10, ese hogar típico del percentil 10, comparado con el percentil 50, se gana 12 veces menos el ingreso, o puesto al revés, el percentil 50 se gana 12 veces más que el percentil 10 típico. Eso es lo que quiere decir este numerito, y así en toda la distribución. No sé si hay preguntas sobre cómo interpretar la gráfica. Las tres líneas entonces son la sólida América Latina, la rayada interrumpida Estados Unidos y la punteada la Unión Europea. La desigualdad se ve en el hecho de que esto, si tuviéramos igualdad perfecta, esto sería una línea recta en el 1. Entonces el hecho de que la cosa tenga forma de B o de U muestra desigualdad. Pero el fenómeno al que yo estaba haciendo relación, el hecho de que tenemos esta cola de la distribución a la izquierda más gruesa, se ve en el hecho de que esa B no es una B simétrica, sino que es más parada en el lado izquierdo de la distribución.
Y aunque eso ocurre en todas partes, América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea, fíjense que es mucho más parado en América Latina. Por ejemplo, este 12 es 3 veces el 4 del percentil 90, mientras que en Estados Unidos y en Europa la diferencia para el lado izquierdo no alcanza a duplicar lo que pasa en la cola derecha. De nuevo, tenemos una distancia mucho más grande entre el percentil 50 y los percentiles bajos de lo que hay en otros lados del mundo, y en buena parte es porque esta cola de abajo está tan nutrida como les voy a mostrar a continuación. Entonces, este fenómeno que van a ver aquí es el fenómeno al cual me voy a referir bastante. Vamos a hablar bastante de estas brechas entre el 10 y el 50 y el 90 y el 50, que no son más que lo que tenemos aquí. Ahora, como nos vamos a mover al aparato productivo, entonces nos vamos a alejar de la distribución de ingresos de los hogares y a movernos hacia la distribución de ingresos de las personas ocupadas, y entonces los números se van a ver diferentes, ya no va a ser 12, sino un número distinto, pero este fenómeno general es el que estamos tratando de capturar, y esta asimetría se mantiene también en los datos de los ingresos de las personas. Como les decía, entonces la pregunta es qué características del sector productivo explican esta disposición, por un lado asimétrica, y por el otro lado, más parada en América Latina, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que no es más que una mayor desigualdad en América Latina, en ambas colas de la distribución, la izquierda y la derecha. Pero me voy a concentrar en la cola izquierda, y es aquí donde quisiera argumentar que el debate tiene que, por un lado, enfocarse por lo que decía de esa asimetría tan marcada, y por otro lado, tiene una conclusión como completamente distinta, y es la conclusión de que en este lado es todo lo contrario de la concentración, es una enorme fragmentación en el mercado, que de alguna manera es el predominio de la microempresa, donde ahí estoy entendiendo ampliamente todas las actividades productivas que tienen muy pocos empleados, por ejemplo. Es decir, estoy incluyendo allí el cuentapropismo. Voy a utilizar para mis comparaciones a Estados Unidos, porque puedo encontrar datos comparables, pero en términos de distribuciones de tamaños de actividad productiva, tanto si uno se concentra solamente en asalariados como si uno incluye los cuentapropistas, es prevalente en la comparación entre América Latina y el mundo occidental desarrollado. Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, incluso España, el hecho de que hay esta mayor fragmentación de la que les voy a hablar. Tal vez la manera más fácil de verla es, estos son conteos de fracciones de empleados, esto suma 100 sobre la fila, perdón, sobre la columna. Conteos de empleados en cada una de estas categorías que tengo aquí, de las cuales las dos últimas son individuos que no están en esas actividades que yo llamo micro, de nuevo incluyendo el cuentapropismo. Y esos individuos pueden ser o bien asalariados o bien propietarios. Si ustedes miran un país de alto desarrollo típico, la gran mayoría, la vasta mayoría de las personas ocupadas están en estas dos categorías. De hecho, en América Latina, Chile también tiene bastante concentración en estas dos categorías. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, estas dos categorías absorben el 81% de las personas ocupadas en ese país. Mientras que en América Latina, aquí estoy promediando 9 países de América Latina para los cuales tenemos información desde la encuesta de hogares, la proporción es muchísimo menor que la mitad, y en este caso en particular es el 37%. Creo que estos datos de aquí, si no estoy mal, son para 2019, pero esto se mantiene para las dos últimas décadas, que es un periodo en el cual ha habido esfuerzos por homogeneizar encuestas de hogares. El otro hecho que yo quiero destacar es que no solamente es cierto que hay esa mucho más alta concentración, sino que de manera interesante para América Latina es cierto que hay una muy alta correlación entre la distribución de ingresos personales y esta distribución de tamaños de las actividades productivas, o por llamarla de alguna manera la distribución de tamaños de empresas, de nuevo, el cuentapropismo es una empresa de una persona. Pero en cambio esa alta correlación no la vemos en este país de comparación que es Estados Unidos. Aquí estoy volviendo a hacer la misma cuenta, fíjense que esta columna del total es la misma del total de la diapositiva pasada, y lo que estoy haciendo aquí es dividiendo ese total
en distintas partes de la distribución de estos ingresos personales de los ocupados. Las personas que están en el quintil más bajo de ingresos, las personas que están en el segundo quintil, etcétera, etcétera. Aquí me salté unos. Y deliberadamente pusimos la colita superior del 5% superior aquí. Y el hecho es que ese peso de las empresas no micro es muchísimo menor en el cuartil de bajos ingresos, o lo que es lo mismo, la microempresarialidad, incluido el cuentapropismo, es muchísimo más dominante en los bajos niveles de ingreso en América Latina comparado con los altos niveles de ingreso. Por ejemplo, en el cuartil 1 solo 6% están fuera de la microempresarialidad, mientras que en el percentil 95 son 36% los que están fuera de la microempresarialidad. Aunque en Estados Unidos también hay un poquito de eso, es decir, en los quintiles más bajos hay un poquito menos de gente que está fuera de la microempresarialidad, la diferencia es realmente baja y sobre todo muchísimo menor que la que vemos en América Latina. Por ejemplo, para los números que aquí subrayé, solo 72%, 72% en el quintil 1, que se compara con algo que no es muy distinto, 84% en el percentil 95. Eso para decir entonces que desde el punto de vista no de causalidad, no de decir que la microempresarialidad y el cuentapropismo causan los bajos ingresos, sino de contabilidad, ¿dónde se concentran esos bajos ingresos? Masivamente es cierto que en las colas inferiores de la distribución de América Latina la presencia de la microempresarialidad es muy, pero muy prevalente. ¿Por qué digo que no de causalidad? Porque de la manera en que yo lo veo, al final lo que hay es una única causa para los dos fenómenos, y es esa enorme masa de personas y de empresas que tienen muy baja productividad y por tanto generan muy bajos ingresos y no pueden crecer. Bien. Déjenme, yo que aquí parece que descuadré esto un poco, pero entonces déjenme me devuelva mis brechas del 50 y el 10%. Esto no se enreden con la fórmula, no se preocupen por la fórmula, pero para aquellos que ven más fácil en fórmula que en palabras, todo lo que estoy diciendo aquí es que esa brecha entre el 50 y el 10 que les mostré hace un rato, o también la brecha entre el 90 y el 10, que tanto difieren los ingresos de la gente que está bien abajo en la distribución comparado con la que está en la mitad y la que está bien arriba en la distribución comparada con la que está en la mitad. Yo puedo tratar de pensarlo desde este tema de los tamaños de las actividades productivas. Y en esencia, desde ese punto de vista, yo puedo decir, por un lado, cuánto contribuye a esa brecha entre el percentil 50 y el percentil 10, la gente que está en microempresas, la gente que está en empresas pequeñas, o la gente que está en microempresas y es el dueño, o la gente que está en microempresas y es el trabajador, versus los que están en empresas más grandes y son los dueños o trabajadores. Y cuánto contribuye no ya la distancia 50-10 en cada una de esas categorías, sino el hecho de que de pronto en algunas categorías donde la brecha sea más grande, haya más o menos gente. Ese es el problema de la asignación de recursos. ¿Qué tanto estamos de pronto el problema de desigualdad sea que es que en unas categorías donde hay una brecha particularmente más marcada, y ese es el caso de la microempresarialidad, que tiene en general muy baja remuneración, que tanto el problema es que le estamos dedicando muchos más recursos allá. Marcela, ¿sí? Marcela, una pregunta, una clarificación. ¿Dónde están las personas que están trabajando para el gobierno? ¿O dónde están las personas que son profesores o empleados públicos? Marcela, ¿usted se acuerda si estos están aquí metidos, si esto es solamente ingresos privados? Creo que los excluí. Esto es solo lo privado. Yo creo que esto es solo privado, sí. Ya en 2 segundos. Entonces, o es solo lo privado, Felipe, o si no, ellos van a estar reportando tamaño de empresa grande y van a estar reportando asalariados. Pero es muy importante, y de hecho ese comentario nos lo había hecho y no lo teníamos entre las cosas que habíamos apuntado, Marcela. Yo creo que eso es clave. Si de pronto si Marcela tiene escrito por ahí que yo no lo tengo tan a la mano. Bien, entonces lo que hace esta tablita es simplemente mostrarnos la brecha
la 50-10 y la 90-50 en América Latina y en Estados Unidos, como les anticipé, el numerito no es 12 o casi 12 como lo habíamos visto antes, sino, comillas, solo 7.34, porque ya no estamos hablando de los hogares, sino de los ingresos personales de las personas o de los individuos. Y lo que me estoy preguntando aquí es que tanto el ingreso promedio en cada una de estas categorías difiere o si está lejos del 10, en el 10 versus el 50, y que tanto lo que pasa es que estoy asignando más o menos trabajadores o personas en las categorías que tienen más brecha. Eso es básicamente lo que esta tabla está tratando de preguntarse. Y ustedes pueden ver, esa brecha es mucho más grande en particular en el cuentapropismo y en particular entre quienes están en la microempresarialidad, pero también incluyendo a los propietarios. Aquí hay esta categoría interesante que se ve, uno dice, oiga, ¿por qué estos tienen una brecha tan grande, es decir, unos ingresos tan bajitos cuando son propietarios de empresas no micro, es decir, grandes? Pero miren este cero aquí, esto lo que pasa es que este 735 es una anomalía, es algún personaje perdido que reportó un dato raro, pero esta categoría es irrelevante. Considerando las categorías que sí nos importan, la microempresarialidad, incluyendo el contrapropismo, tiene unas brechas más grandes, quienes en el percentil 10 son asalariados y en empresas no micro tienen unas brechas menores de ingreso, aunque por supuesto siguen siendo personas de percentil 10, entonces están lejos y con unas brechas bastante importantes, más grandes, digamos, este 6 es más grande que cualquier numerito que uno encuentre en la tabla correspondiente para Estados Unidos. Eso a mí me gusta resumirlo en esta descomposición, perdón, que les mostré aquí, es decir, en un numerito. Y en esencia lo que ese numerito nos dice es que si pienso en este 734 de aquí y lo comparo con la brecha para Estados Unidos, que como ya les había anticipado es mucho menor, es en esencia 2.36 puntos porcentuales menor, restando 734 menos 498. Lo que esta tablita a continuación nos muestra es que ese 2.36 lo puedo partir de la siguiente manera. Más o menos el 75% de ese 2.36 se debe a que en todas las categorías de empleo, las personas del percentil 10 tienen menores ingresos. Pero a ese 75% se le añaden otro 25% o 0.48 puntos de estos 2.36 que se dan por el hecho de que estamos asignando excesivamente más trabajadores a esas categorías con menores ingresos. En la parte alta de la distribución tenemos la misma descomposición y déjenme solamente resumirlo diciendo lo siguiente. El exceso de distancia del percentil 90 al 50 en Estados Unidos versus Colombia es 1.37. Es la diferencia entre, en Colombia no, perdón, Latinoamérica. Es la diferencia entre que en Latinoamérica ese percentil 50 versus el 90 están a un ratio de 6.35, mientras en Estados Unidos están a 4.98. Fíjense que el hecho de que este 1.37 es más chiquito que el 2.36 es lo que les decía de la B asimétrica, mucho más marcada en el lado izquierdo de la distribución. Y aquí, en cambio, el componente de reasignación le baja a esa brecha. En esencia, porque donde tenemos la menor distancia entre el percentil 90 y el 50, es decir, los que tienen ingresos altos, pero no tan altos, son precisamente aquellos que tienen mayor peso. En particular, los asalariados no micro en Estados Unidos tienen una brecha muy alta y son aquellos que tienen muchísimo mayor participación en ese percentil 90. Yo no sé si hay preguntas sobre esto, pero en esencia, para resumir, lo que quiero destacar es que la pintura que estamos mostrando es una en la cual tenemos una caracterización muy peculiar de qué es lo que quieren decir los bajos ingresos en América Latina, que no se reproduce en el país de comparación del mundo desarrollado que estamos usando, que es Estados Unidos, y que por todo lo que hemos visto en similitudes entre Estados Unidos y otros países desarrollados, parece tampoco producirse
en los aparatos productivos y los sistemas de generación de ingresos de esos países. Y es el hecho de que las rentas de las personas, los ingresos de las personas con muy bajos ingresos, se generan de lejos mayoritariamente en unas actividades productivas, en unas empresas o en unas actividades de cuentapropismo, que simplemente son muy chiquitas y que por tanto en nuestro concepto lo que reflejan es ese enorme déficit de productividad que hemos visto reflejado en muchas formas. Eso en el lado izquierdo. Me voy a pasar a la cola derecha de la distribución, a menos que haya preguntas o comentarios o cosas que queramos conversar. Bien, entonces me paso al lado derecho de la distribución, donde el fenómeno es otro. En ese lado derecho de la distribución, perdón, un minuto, devolvámonos aquí. Tenemos estos niveles de ingresos muy elevados de los propietarios de empresas relativamente grandes o más grandes que otras, que son como la preocupación, como les decía al principio, en todos los países del mundo por la pregunta de si lo que pasa es que están quedándose con un pedazo del valor de la producción que es excesivo en el sentido de no compartirlo con sus empleados, cosa que se vería reflejada en una muy baja participación del trabajo, o de no compartirlo con sus clientes o con las personas que consumen, en el sentido de unos precios injustificadamente altos. Entonces, en ese lado de la distribución, les decía, se replica la preocupación que uno ve en todas partes del mundo. Por un lado, una muy baja participación de los trabajadores en el ingreso. Fíjense las distancias enormes. En el resto del mundo, la preocupación es que esto ha caído de alrededor de un poquito por encima de 0.7 a algo que parece más cercano a 0.65. Y aunque en América Latina no podemos decir que en general, si comparamos los 90 con los 2015, haya una caída generalizada de esa participación, pues los niveles son escandalosos comparados con los del mundo desarrollado. Estamos hablando de participaciones por debajo del 50%, de nuevo comparadas con participaciones más cercanas al 70% en el resto del mundo. Al mismo tiempo, aunque no vemos el crecimiento en los markups que Delocker y compañía han documentado para el resto del mundo, y de hecho si algo, esto es una gráfica de ellos, no nuestra, si algo en datos comparables ellos lo que documentan es una caída de estos markups. Hay que cuestionársela un poco porque el tipo de datos que ellos utilizan concentra muy poco realmente de la producción en países como los de América Latina, porque son las empresas que o están listadas en bolsa o, digamos, se reportan en las bases de datos corporativas que como proporción del aparato productivo representan una selección muy distinta de las empresas, y es probable que lo que haya pasado en estos 2000, donde ellos muestran esta caída tan marcada, tenga que ver con que esas bases de datos cubren cada vez una parte más amplia del aparato productivo. Pero eso es una especulación que yo estoy haciendo. Lo que quiero decir es, hay que tener cuidado al comparar estas líneas, pero con esto que es como lo mejor que tenemos en términos de caracterizar con los datos que existen lo grueso del aparato productivo de estos distintos países, la preocupación en el resto del mundo ha sido esta subida acelerada. Nosotros no la tenemos, si algo hay como lo contrario, partiendo de este pico, o apenas una subidita chiquita si uno arranca desde 1990, pero lo que es cierto es que todo este periodo los números han sido muy altos y que los niveles altos que hoy preocupan en el resto del mundo son los que ya han sido característicos de América Latina. Eso está acompañado, y ahora sí vuelvo a cosas que documentamos en este paper, está acompañado con el hecho de que en general la concentración de la propiedad es mucho mayor en América Latina, y aquí hay distintos indicadores de concentración de la propiedad. Una manera de pensar en esto es pensando que las compañías listadas son compañías que por definición tienen formas más fragmentarias de la propiedad que aquellas que son de un único dueño, por ejemplo. Entonces, aquí lo que estamos contando es el número de compañías listadas por millón de habitantes en la OSD, en el resto del mundo y en América Latina, y pues los números son realmente muy distintos, muchísimo más bajos en América Latina.
Si a uno no le gusta ese indicador, aquí hay otro. La fracción de la propiedad de las corporaciones que están listadas en los mercados de acciones, que corresponde a individuos estratégicos y sus familias. Y aquí, de nuevo, vemos números que sugieren una mucho más alta concentración en países de América Latina, sobre todo en algunos. México es un caso muy particular. Aquí no tenemos a Colombia, pero si uno no piensa en todas las compañías, sino solamente en las manufactureras para las cuales Nick Bloom y John Van Rinen y un grupo de personas han hecho un trabajo mucho más específico que incluye más países de América Latina y en este caso Colombia, perdón. Ese patrón vuelve y se repite, una mayor concentración en unos individuos estratégicos o en familias, en este caso de los datos de Van Rinen y Bloom, en familias, de la propiedad, que sería consistente con que esas rentas mayores de la alta concentración de mercado vayan a unas personas muy limitadas y muy específicas dentro de la sociedad. El debate de la concentración, sin embargo, es un debate muy complejo y lleno de aristas. En la literatura de organización industrial siempre ha sido el caso, pero además cada vez lo es más y cada vez es más el centro del debate la pregunta de hasta dónde hay buena o mala concentración, y de hecho el debate más reciente ha estado fraseado en esos términos, good versus bad concentration. ¿Y qué quiere decir bueno o malo? Pues depende un poco de para qué, desde qué punto de vista usted está pensando en la concentración, hablando aquí de la concentración de mercado, es decir, de nuevo, que unas pocas empresas se lleven mucho del mercado. Una de las preguntas es desde el punto de vista meramente de la distribución de ingresos, ¿qué tanto los ingresos están bien distribuidos o ampliamente distribuidos a lo largo de la sociedad? Y entonces la pregunta es si esa concentración genera unas rentas que se quedan solamente en los propietarios de esas empresas o que se reparten con los consumidores en la forma de o bajos precios o altos precios que corresponden a algo que los consumidores valoran un montón, productos de mucha mayor calidad o productos muy innovadores que les traen unos beneficios que a los que no estaban acostumbrados. Y se reparten con sus empleados en forma de mayores salarios o mayor fracción del ingreso que va a los trabajadores, o se comparten con sus proveedores en forma de pagarles unos precios más elevados o de mandarles unos mejores productos. Esa es una dimensión. Otra dimensión es esta muy relacionada con lo que mencionaba antes de la alta calidad y la alta innovación. Hasta dónde la alta concentración refleja que es que hay unas empresas que están generando unas ganancias de bienestar enormes para los consumidores a través de innovar en unos productos o unos servicios que los consumidores valoran enormemente, que les traen enorme bienestar y que aunque sean de precios altos, son de precios altos o muy concentrados porque esas empresas están proveyendo algo que es muy único y en ese sentido traen mucho bienestar. Y otra dimensión de esto, muy relacionada con el tema de los consumidores, es si esa alta concentración se traduce en unos grandes markups o esos márgenes se le trasladan a los consumidores. Todas esas cosas interactúan. Las respuestas a unas pueden ser contrarias a las de otras y en algunas dimensiones o lo que es bueno en una de estas dimensiones puede ser no tan positivo si no lo debe ser desde otra. Para respondernos a esa pregunta, sin embargo, necesitamos ir y entender las características de las empresas y sobre todo de las empresas en donde se generan esos ingresos de la cola alta de la distribución, que como les decía, son típicamente las empresas, ya no las microempresas que dominan el aparato, el panorama productivo en nuestros países, sino las empresas que son más grandes. Sin embargo, es bien difícil encontrar datos que uno pueda comparar a través de países. Lo ideal sería que uno pudiera hacer esto para todos los sectores de la economía, sin nada más que uno pudiera hacerlo para los sectores donde más parte de los ingresos se generan o que concentran más trabajadores, por ejemplo, los servicios o, por ejemplo, el comercio. Pero lo cierto es que los datos que existen que nos permiten darle una mirada, abrir una ventanita a estas preguntas, son los datos de las encuestas manufactureras, que es donde hay más cubrimiento
en términos del grupo de empresas que se cubren, donde hay más comparabilidad a través de países y más acceso a datos. Entonces, lo que hicimos aquí fue utilizar las encuestas anuales manufactureras de 5 países, de Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, para tratar de pegarle una mirada a estas preguntas que les acabo de hacer. Los detalles técnicos se los ahorro, pero en esencia aquí hubo equipos en estos países corriendo estos códigos, dado que todos estos son, o con frecuencia, estos son datos con limitaciones al acceso, como es el caso de la encuesta anual manufacturera colombiana. En general, en todos estos países, las encuestas anuales manufactureras cubren todos los establecimientos manufactureros de 10 o más empleados, con la excepción de Ecuador, donde no es un censo en el sentido de cubrir todos esos, como sí pasa en los otros países, sino que tiene un muestreo aleatorio y por tanto es un poco menos robusto. La primera parte de las respuestas a nuestras preguntas, pues es una corroboración. Efectivamente, la mayor concentración de mercado en América Latina contribuye a la mayor desigualdad, en el sentido de que buena parte de esas rentas se quedan concentradas en unos pocos. Y eso lo hemos manifestado en distintas formas en los datos. Por un lado, vemos que en América Latina mayores niveles de concentración, y cuando digo esto me estoy refiriendo a sectores, y sectores relativamente gruesos, no como uno querría en una organización industrial poderse concentrar en un sector muy específico, por ejemplo, yo que sé, la producción de yogures, pero aquí estamos pensando en un sector al nivel que estos datos permiten, que más bien es como pensar en alimentos y bebidos versus textiles y versus vestuario. A esos niveles lo que vemos es que los sectores en donde hay mayor concentración, donde una sola empresa domina, exhiben mayores márgenes, efectivamente, exhiben menor peso de la nómina en el valor agregado, es decir, menos repartición de esos ingresos con los trabajadores, y que en ambos casos eso pasa al nivel del sector como un todo, pero está jalonado por un establecimiento, el establecimiento dominante. Les voy a mostrar el tipo de datos de donde estamos haciendo esta inferencia. Se los voy a mostrar para el establecimiento dominante, pero por lo que les acabo de decir, un patrón muy parecido se ve en la totalidad del sector. En esencia, lo que vemos es que los sectores, cuando hay un cambio más grande en la concentración de mercado reflejada por el índice de Herfindahl, vemos más altos markups, en 2 medidas de markups que no los voy a enredar mirando porque tienen una diferencia más intrincada de lo que querríamos discutir acá, y tienen menores participaciones de los trabajadores en el ingreso. Así es que de ahí salen estas afirmaciones. Y en ese sentido, pues la concentración de mercado, como se espera y como se encuentra en el resto del mundo, efectivamente implica que hay unos ingresos que se están concentrando en unos pocos, en particular aquellos que derivan rentas de capital en lugar de rentas laborales de estas actividades, y que no se están compartiendo con los consumidores en la forma de menores precios, aunque de pronto se estén compartiendo de otras formas. De otra parte, también es cierto que así como esta altísima participación de unos pocos establecimientos en las ventas tiene características de mala concentración, como acabamos de ver, también tiene algunas de las que han sido llamadas buena concentración, o como aquellas que reflejan buena concentración. En particular, esas mayores concentraciones también están altamente correlacionadas con una mayor capacidad de innovar y mayor sofisticación de esos establecimientos que concentran mayores participaciones de mercado, e incluso mayores salarios promedio, es decir, de la totalidad de su ingreso, menos está yendo a los empleados, pero eso parece ser porque está yendo a menos empleados y no porque los empleados que sí hay estén recibiendo menores salarios. Es decir, hay una concentración en esos establecimientos en trabajadores más sofisticados que reciben mayores ingresos, aunque es poco lo que llega o menos lo que llega a la masa de trabajadores porque tienen en general menos trabajadores esas empresas de lo que uno ve en otros
establecimientos menos exitosos y menos innovadores. En particular, de nuevo, para ese establecimiento dominante, cuando ese establecimiento ha jalonado una mayor concentración de mercado, también tiene mayores niveles de productividad. Aquí, ay, perdón, esta cosita roja debe estar aquí arriba donde dice TFPR. Esta es una medida de productividad, esta es otra medida de productividad. En ambas, de productividad total de los factores, en ambas hay una correlación positiva y también lo hay con los salarios promedio, aunque esta es más dominante en algunos países y en los otros es prácticamente cero. No los voy a enredar con estas otras cosas, solo déjenme decirles que lo que esto muestra es un poco una historia bastante ambigua de lo que la concentración significa, que no es distinta a lo que, a donde el debate está, según mi propia lectura, en los países desarrollados. Hay esta dificultad de discernimiento a la hora de pensar en blanco y negro en la concentración de mercado, porque esa está relacionada con mayor concentración en los ingresos efectivamente, como vimos que es el caso aquí y como lo han encontrado en otros lados, pero de otro lado, esa mayor concentración de mercado efectivamente parece concentrarse en establecimientos que son más innovadores, que generan más productividad, que generan mayores innovaciones y por esa vía jalonan crecimiento y jalonan bienestar. Ahora, habiendo dicho eso, usted podría tener todo eso sin que tantas de esas rentas estuvieran solamente capturadas por quienes derivan rentas de capital. Como para cerrar, déjenme acabar como con esta discusión. Por un lado vemos que efectivamente hay alta concentración, es decir, una presencia dominante de empresas, concentración de la propiedad y demás, pero esa concentración al final refleja una distribución de productividad que también es altísimamente dispersa. Si uno pensara de la manera más ingenua posible en la relación entre productividad y tamaños de empresas, y dijera, como dicen, como los cálculos más sencillos y por tanto de nuevo más ingenuos de productividad, dijera, oiga, para que tengamos a nuestros recursos localizados donde más ingresos generan y donde más capacidad de valor de consumo generan. Sí, para tener eso, uno diría, bueno, esos recursos deberían estar concentrados en las empresas más productivas. Esa es una aseveración que en general es correcta, pero con la cual hay que ser cuidadoso, porque llevada al extremo podría querer decir, bueno, yo quiero a todo el mundo trabajando en una única empresa, la empresa de más alta productividad. Y si uno se llevara a todo el mundo y se hiciera esa empresa gigantesca, pues esa empresa ya no sería tan altamente productiva, porque enfrentaría rendimientos cada vez menores de sumar y sumar y sumar más trabajadores. Pero con esa pequeña dificultad en la interpretación, lo cierto es que si uno piensa de esa manera un poco ingenua y simplista en cómo deberían ser los tamaños de empresas, si uno tiene tantísima dispersión en la productividad como tenemos en América Latina, pues uno sí querría que los establecimientos, los pocos que son de alta productividad, fueran aquellos que lograran capturar más de los recursos productivos para a su vez remunerar más a esos recursos productivos y por tanto generar toda la distribución de ingresos hacia la derecha. Y en ese sentido es que la concentración, aunque es muy alta, es, decía yo en alguna diapositiva anterior, subóptimamente baja. En el sentido en que si solo pensáramos en la productividad que hoy en día tienen esas empresas y en lo muy poco productivas que son todas las de la cola izquierda, uno querría agarrar todos esos trabajadores y moverlos para el otro lado. Pero por supuesto eso es ingenuo desde muchos puntos de vista. Uno, el que ya mencioné, dos, no hay varita mágica para mover los unos a los de aquí para el otro lado, y tres, realmente creo uno que si uno toma un vendedor de la playa de Cartagena y lo pone a trabajar en una empresa de alta productividad, esa persona va a replicar esa alta productividad de inmediato. Seguramente la respuesta es no, porque hay un montón de otras carencias que tenemos que contribuyen a nuestro problema de productividad más allá de la mala asignación de recursos. La educación y su calidad, para hablar de aquí al doctor Felipe,
jefe entre esas o predominante entre esas preocupaciones. En todo caso, el punto fundamental que estoy tratando de hacer es el hecho de que tenemos unas empresas tan mucho más productivas que otras, o tal vez para hacerle más justicia a lo que quiero decir, una masa gigantesca de empresas tan mucho menos productivas que las otras, que uno realmente no querría simplemente decir, bueno, que mucha gente se mueva para esas empresas mucho menos productivas. De hecho, como les mostré al principio de la presentación, parte de nuestro problema de desigualdad es un exceso de gente atrapada en ese tipo de actividades productivas muy bajas. Eso no quiere, sin embargo, decir que la concentración sea maravillosa y entonces, como les decía, por el contrario, cojamos a todo el mundo y movámoslo a la empresa más productiva de cada sector por todas las razones de las que he hablado. Y también porque esa empresa de más alta productividad en el amplio espectro del aparato productivo mundial no es particularmente de alta productividad, con unas muy pocas excepciones de unas muy pocas empresas que son realmente de carácter mundial en América Latina. La masa de las empresas, aún las que están en la cola derecha de la distribución, no tienen esa característica. Y en parte es porque no enfrentan suficiente competencia del resto del aparato productivo. Entonces, al final, diría yo, las estrategias para lidiar con este problema conjunto de la baja productividad y la baja desigualdad, que creo que es como la gran conclusión de estos datos, que estos dos problemas están muy cercanamente ligados. Las estrategias para lidiar con esos problemas, decía, no deben centrarse alrededor de simplemente atajar el crecimiento de las empresas grandes y decir, por ejemplo, no, usted no puede absorber más recursos porque usted ya domina en el mercado, como es el caso en algunas estrategias de fomento de la competencia, sino fomentar esa competencia un poco desde el otro lado, desde la capacidad de transferencia y adopción tecnológica, y sobre todo, volviendo a las discusiones que ustedes han tenido con base en lo que han hablado aquí con Santiago Levi, con Eduardo Lora y con otros, la eliminación de una serie de distorsiones que lo que hacen es favorecer el hecho de que muchos de los recursos queden atrapados en ese otro lado de la distribución, en particular en la microempresarialidad y el contrapropismo, que en América Latina están muy, muy cercanamente correlacionadas con la informalidad. Pues eso es un poco lo que yo quería contarles hoy. Yo no sé, Marcela, si hay algo que usted quiera complementar. O ya la perdimos. No, acá estoy. Creo que usted ha dado ahí los grandes mensajes. A mí, digamos, lo que tal vez compartirles el shock que ha sido mirar estos números y entender cómo parte del problema inmenso es que el hecho de tener esa cantidad de ocupación en autoempleo y en empresitas muy chiquitas significa que no hay capacidad desde el punto de vista de productividad para poder competir, ¿no? Como parte, digamos, siempre que pensamos en contener la posibilidad de un mal ejercicio de poder de mercado, uno piensa en autoridades de competencia y en legislación de competencia, y eso es solo una parte de la historia. La otra parte es cómo logramos unos mercados domésticos que de verdad sean competitivos, y eso pasa por productividad. Una cosa ahí para dejar sobre la mesa es que uno lee estos datos y yo lo que siento es que nos hemos equivocado inmensamente con todos los programas de empresarialidad y todo ese esfuerzo que hemos hecho, que realmente tiene como por objeto generar unos ingresos de subsistencia para gente que el sistema, digamos, productivo no está logrando de verdad enganchar en el mundo asalariado. Yo creo que ese es un mensaje importante para discutir, y donde la política pública yo creo que ha errado mucho, poniendo recursos, tratando de armar empresarios donde de verdad no hay espacios para empresas productivas. Yo me dejo ahí, Laura Tenjo, que es nuestra asistente, una de nuestras asistentes de investigación, se conectó. Ella estaba respondiendo las preguntas de datos y está ahí disponible. La respuesta sobre lo de los funcionarios es que los contamos dentro de los asalariados, asignándolos al tamaño que reportan. Me imagino que muchos de ellos están en la categoría más grande. Bueno, muchas gracias a las dos Marcelas. Para los que llegaron tarde, Armando me pidió que le ayude moderando esta tertulia, porque a él le salió una
reunión de trabajo, entonces no podía hacerlo. Entonces, pues, muchísimas gracias, Marcela, por esa presentación que me parece excelente. Creo que genera unas inquietudes muy grandes. Y, y yo creo que es un aporte muy valioso a este tema de la concentración de mercado y la desigualdad en Colombia. Entonces yo quiero invitarlos a que hagan preguntas y comentarios. Yo personalmente tengo un par de ellos, pero primero les voy a dar la palabra a ustedes. Entonces, pues aquí estoy viendo la lista, pero no veo... sí, Felipe. Felipe Barrera. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Marcela, muy interesante y cada vez que veo que yo estoy yendo mucho a enviar el de desarrollo y cada vez que hablan de otro tema que es diferente al mío, me suena súper interesante. Una pregunta, Marcela, y quiero entender cómo la microeconomía de lo que están proponiendo. Cuando ustedes dicen que se debe existir algún tipo de mecanismo de transferencia tecnológica de empresas que son productivas a otras que son pequeñas y menos productivas. ¿Ustedes qué están pensando en términos de cómo se hace esa transferencia? Y segundo, mi intuición me dice que las que son productivas son empresas que están en muy diferentes sectores que las que son muy bajas, productivas y pequeñas. Entonces, ¿cómo están pensando el problema de esa transferencia? Y lo segundo es cómo se genera un esquema de incentivos para que esa transferencia exista. Gracias, Felipe. Una cosa que es muy importante de esto es que como toda esa literatura de desigualdad y concentración, esto que estamos mostrándoles aquí es una caracterización, es contabilidad. Y no tiene, por tanto, ese detalle que usted está proponiendo, pero por supuesto ese detalle que usted está preguntando es lo que es interesante y al final la pregunta es, bueno, aquí hay yo diría, aquí hay un diagnóstico que no teníamos tan claro antes, o por lo menos no lo estaba en mi cabeza. Yo no siento que la discusión de desigualdad en general haya incorporado suficientemente qué tan ligados, como decía Marcela hace un momento, están el problema de desigualdad y el problema de baja productividad. Y en ese sentido creo que el gran aporte de esto es decir, venga, si vamos a pensar en desigualdad en América Latina, hay que pensar también desde este ángulo. Yo creo que eso es muy importante. Pero no es más que contabilidad. Con eso simplemente quiero decir, hasta aquí no he dicho nada al respecto de lo que usted está preguntando, pero lo que usted está preguntando es la pregunta, es el debate interesante, cómo nos comemos esta información y qué hacemos con ella. Y entonces le doy puntaditas de lo que yo pienso. Por un lado, quiero precisar, y eso es súper importante, que en toda la literatura sobre productividad es tremendamente robusto, sobre productividad y sobre desarrollo y la relación entre desarrollo y productividad. Es tremendamente robusto el hallazgo de que la dispersión en productividad es al interior de los sectores. Yo lo estoy viendo usted como cortado a ratos, ¿me lo estoy cortando? ¿O usted me ve bien? Bueno, eso. Entonces, esto pasa al interior de los sectores. No es dominante que las diferencias de productividad sea que es que hay unos sectores muy productivos y otros que no. Y en otros trabajos que yo he hecho, yo he mostrado cómo en América Latina y en Colombia en particular eso es cierto. No es que somos menos productivos porque estamos concentrados en los sectores menos productivos y entonces tenemos mucha más agricultura, por decir cualquier otra cosa, que países desarrollados. Ese no es el caso. Eso simplemente para hacer esa precisión. Por otro lado, cuando decimos transferencia tecnológica, tal vez una forma más precisa de pensar en eso es capacidad de adopción tecnológica. Una forma es transferencia de los más productivos a los menos productivos al interior de un sector, al interior de un país, por ejemplo. Otra forma es capacidad general de las empresas de Colombia, por ejemplo, para ser capaces de asimilar la mejor tecnología disponible en el mundo.
Let alone, por ejemplo, algo que también, por supuesto, es importante, y es ser capaces de empujar esa frontera, pero aún sin empujarla, la vasta mayoría de nuestras empresas están tan lejos de esa frontera que hay mucho para poder adoptar. Y ahí entonces la gran pregunta es qué es lo que nos está faltando para poder hacer esa adopción. Y yo creo que la respuesta tiene un montón de aristas. Me salgo por completo del trabajo de datos de este paper y me baso en todo lo que yo he venido haciendo por muchos años y como participando en múltiples debates. Un problema clarísimo, vuelvo y repito, es el tema de capacidad del capital humano para arrancar. Y eso tiene que ver con educación, con su calidad, con su pertinencia. Esa es una arista del problema. Una segunda arista del problema tiene que ver con capacidad de la administración pública en todo lo que eso significa, generación de un ambiente de negocios propicio para la competitividad, lo que muchos llaman costo país. Todos esos elementos, por supuesto, contribuyen a la dificultad de innovar, de adoptar, innovar incluyendo adoptar mejores tecnologías que están por fuera. Yo creo que hay, en términos de lo que hoy nos ocupa acá, y es este tema de la competencia en los mercados, un elemento fundamental que es cierto en América Latina, pero donde Colombia es donde ve, creo yo, una brecha mayor comparada con otros países de América Latina, y ese es el elemento de inserción en los mercados internacionales y de capacidad de internacionalización, que desde el punto de vista de la competencia es un generador importantísimo de presión competitiva. Hay todo tipo de elementos en la literatura que son clarísimos sobre cuán importante es ese elemento. Para Colombia nosotros tenemos un montón de evidencia que muestra cómo la poca internacionalización que hubo después de los 90 fue un motor muy importante de innovación y de productividad, pero como todos nosotros sabemos, en términos de internacionalización en Colombia estamos realmente muy rezagados comparados con el resto del mundo. Vuelvo y hago propaganda de que el lunes vamos a estar lanzando los resultados de la misión de internacionalización. Y ahí la invitación es a pensar en internacionalización de manera amplia, incluyendo, por ejemplo, el capital humano y las enormes dificultades que nosotros tenemos para asimilar capital humano en otros lados, para aprovechar la diáspora y demás, pero también en inserción en cadenas globales de valor, en los enormes niveles de protección que nosotros tenemos reflejados en todo tipo de barreras a las importaciones, con todas las ventajas en términos de presión competitiva, pero también de transmisión de tecnología misma a través de los bienes que traen las importaciones. Entonces ahí hay como tres puntadas grandes de amplios elementos. Ahora, fíjense que mucho de lo que yo mencioné tiene que ver con más allá de ese atrapaje, con la mala asignación de recursos, con el exceso de recursos atrapados justamente en esas actividades. Así es que vuelvo y repito, en términos de la microeconomía a la que usted se refiere, una buena parte tiene que ver con instituciones y con instituciones que distorsionan la asignación de recursos y en particular generan esa trampa de muchos de nuestros recursos productivos, que a la hora de pensar en distribución del ingreso quiere decir muchas de las personas y sus ingresos atrapados en esas actividades de muy baja generación de valor, que de nuevo en América Latina con frecuencia se traduce en informalidad. Perfecto, gracias Marcela. Astrid. Astrid Martínez. Sí, sí. Hola. Hola. Hola, Marcela. ¿Cómo están? Hey, Astrid, ¿qué más? Todo? Bien, todo. Pues me parece importante esa aclaración que hace sobre la contabilidad. Yo creo que, o sea, he tenido todo el tiempo la sensación de que a partir de lo que estamos viendo de los datos, no se puede llegar a ciertas conclusiones. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, tendríamos que comparar empresas o sectores que tuvieran la misma relación capital-trabajo para poder concluir algo sobre la participación del trabajo, porque no es lo mismo en un sector que tiene
una alta intensidad de capital, la participación del trabajo en esa distribución. El nivel de agregación es tal, yo no sé, Manuel Ramírez me enseñó allá en los Andes hace milenios, que era imposible construir funciones agregadas de producción, y yo pues siempre creo que eso es una enseñanza muy importante a la hora de hablar de productividad agregada, de cualquiera de estos temas. Siempre es necesario el análisis más micro y si acaso un análisis sectorial por esas características que tiene cada uno de los sectores. En el caso de comparar países como Colombia y países desarrollados, la pregunta que hizo Felipe al principio, hablando del sector gobierno, es muy importante. En los departamentos nuestros, el gobierno es el principal proveedor de empleo en los departamentos más atrasados, ¿no? Cuando uno va a ver los sectores, la participación, digamos, de servicios gubernamentales en el empleo en La Guajira es altísimo y así, ¿no? Y a medida que se trata de departamentos con mayor grado de desarrollo, pues crece la participación de sectores productivos, de manufactura y demás. La agricultura, pues también es un gran tema en países como Colombia. ¿Cuál es esa distribución? ¿Cuáles son las funciones de producción? Para cada producto es distinto, etcétera. Entonces, por eso me causa preocupación lo que van a ser recomendaciones. Si uno está haciendo un análisis de datos, pues lo que tiene que poner es alertas de la cantidad de cosas que están por escudriñar para poder concluir algo sobre esto. Y respecto de estas gráficas que nos mostraron de markup, la idea misma de markup ya comporta que no hay competencia, ¿no? Son sectores no competitivos, porque pues se forman los precios con un markup ahí en esos sectores en los cuales no hay competencia. Entonces, a veces pudiera parecer como una tautología, porque en esos sectores pues hay concentración por definición. Esos eran como mis comentarios iniciales. Bueno, déjame empezar, Astrid, con lo último y gracias por todas las preguntas. Entonces, la invitación en esta discusión de la concentración buena versus la concentración mala, que de nuevo no es exclusiva nuestra, sino bastante general, es un debate bastante amplio en el mundo, es justamente a dejar de pensar en la concentración de mercado y el poder de mercado como la misma cosa. En al menos dos dimensiones distintas. Una, la posibilidad de que usted tenga una posición dominante, pero mecanismos que le impidan cobrar unos precios muy por encima de costo marginal. Y esos pueden ser mecanismos externos como regulación y control en los mercados. Es el caso en muchos mercados que por sus características tecnológicas son más cercanos a monopolios naturales. Pero también el otro lado de la invitación es a la pregunta de por qué es que usted puede tener poder de mercado y hasta dónde un markup alto implica un ejercicio de daño al consumidor. Esto se liga muy cercanamente con el debate muy intrincado también al respecto de qué tanto la innovación se favorece o no con la concentración. Los mercados competidos y retados son mercados que a través de la presión competitiva presionan la innovación. Usted quiere innovar para escapar de la competencia y mantenerse no desaparecer o mantenerse con niveles de ganancias más elevados, pero al mismo tiempo los incentivos para innovar, dado que la innovación es una actividad costosa, están muy relacionados con que usted efectivamente al poder innovar pueda capturar mayores rentas o mayor mercado o ambas cosas de lo que podía sin innovar. Y eso es muy patente en esa literatura. Por ejemplo, todos los papers de Aghion giran alrededor, digamos, de esa tensión. Entonces, aquí la invitación es a
o más bien la invitación que hace mucha parte de esa literatura y que nosotros en el paper aceptamos es a pensar de manera desligada o a atreverse a decir, venga, de pronto la concentración no necesariamente implica, por un lado, más altos markups, y por otro lado, no necesariamente implica un ejercicio de poder de mercado que es detrimental del bienestar. Eso es lo que hace este debate tan complejo, porque tanto Marcela como yo compartimos la convicción de que en buena parte de nuestro problema de productividad tiene que ver con mercados muy poco competidos y muy poco retados, y en buena parte con unas posiciones de dominancia de mercado que se han nutrido de que esa dominancia de mercado, por ejemplo, también genera poder de dominancia sobre alguna parte de la regulación. Pero eso no puede obstar para también uno ver el otro lado de la moneda, y el hecho de que en estos datos, como de nuevo, en muchos otros países y en una literatura que es mucho más amplia que este paper, uno efectivamente ve una relación muy importante, positiva y bastante robusta entre innovación y esa capacidad de tener rentas. Y el hecho de que digamos, alto marca puede ser un reflejo hay unas barreras que me permiten a mí aprovecharme de los consumidores y cobrarles un montón un precio mucho más alto. Por ejemplo, barreras a la importación de la leche, que entonces me dejan a mí con una capacidad de cobrar un precio, digamos, con aranceles de casi 100% en ese sector, el doble de lo que podría en otros países, comparado con, de pronto hay algunos productores que tienen esa capacidad de cobrar unos muy altos precios porque tienen unos productos muy distintos. Entonces, es un poco cómo se enmarca esta discusión y por qué la relación no es tan necesariamente unívoca entre concentración y marca. Precisamente lo que hay en organizaciones industriales es una discusión muy amplia de cómo esas dos cosas no son lo mismo. En el otro lado, yo creo que esto todo se liga muy cercanamente a Astrid también con su primera pregunta y su primera parte de la discusión, que yo creo que es muy importante alrededor de cómo se miden estas cosas y por qué. Y en toda esta discusión hay una tensión que es, yo creo, prevalente también en otras discusiones en economía, que tiene que ver con qué tan bien puedo medir cosas que quiero y qué tanto logro iluminar de esa pregunta. Este paper tiene una mirada, da un paso atrás y dice, no nos perdamos, seamos capaces de mirar el bosque y no nos perdamos en cada uno de los árboles. Eso tiene el problema de que efectivamente yo estoy comparando ciruelos con papayos y con arrayanes. Y esos pues no son iguales, no se producen igual, no necesitan la misma cantidad de agua. Todo eso es cierto, usted tiene toda la razón. Las tecnologías de producción son muy distintas, y cuando yo voy a pensar en sectores que tienen realmente la misma tecnología de producción, yo debería estar pensando a un nivel, como dije, tan detallado como los productores de yogur, y de pronto los productores de yogur orgánico separado de los productores de yogur de otras características. Pero aunque eso es cierto, y ese nivel de detalle me permite unas inferencias que no son posibles con esta mirada mucho más gruesa que le estamos dando, a pesar de eso existe toda una literatura que sí mira a este nivel más amplio, que, como le respondía a Felipe hace un rato, reconoce que yo no debería estar comparando cosas que son muy, muy distintas, y por eso mira al interior de sectores. Y todo lo que yo les mostré basado en los datos manufactureros está comparando sectores lo más finamente definidos que esos datos permiten de una manera comparable a través de países. Y como les dije, eso es una definición bastante amplia, donde uno dice, uy, de pronto pensar en concentración de mercado solamente en el total de la industria de alimentos y bebidas, pues no es lo ideal. Y yo acuerdo en ese sentido, pero por otro lado también creo que es muy importante no ser capaces de perder, o ser capaces más bien de no perder la oportunidad de ver ese amplio espectro. Y creo que en ese amplio espectro
a pesar de estar de acuerdo con usted en que sería ideal podernos ir al detalle, aprendemos un montón de cosas y en particular aprendemos dónde es que está, si vamos a pensar en el problema de desigualdad, dónde es que están los grandes patrones. Y creo que para mí la lección más importante de este paper es de nuevo, esos grandes patrones están en los mismos sitios donde está el problema de la baja productividad en América Latina y por tanto, si vamos a pensar en cómo solucionamos el problema de la desigualdad, nos toca dar un paso atrás y pensar en los mismos determinantes de la productividad que son aquellos que comenté con Felipe. Total, en conclusión, total simpatía por lo que usted está diciendo alrededor de todos los problemas de medición. Hacemos lo más que podemos alrededor de tratar de pensar en sectores y usted tiene toda la razón de que esto está sujeto a todas esas limitaciones, pero por el otro lado hay un trade-off y creo que en ese trade-off a veces es útil también pararse del otro lado y es donde nos estamos parando. Perfecto, gracias, Marcela. Le voy a dar la palabra al Tato Cano y luego a Jorge Llano, quien nos está acompañando desde Nueva York. Entonces, si le parece, Marcela, escuchemos las dos preguntas y luego usted se refiere a ambas. Adelante, Tato. Gracias, Santiago. Marcela, como en todo trabajo tan brillante como este, pues uno le agrega más preguntas y le quiere pedir más resultados. Me parece muy interesante que en este trabajo no se mire a América Latina como una cosa homogénea. Los asiáticos y los europeos y muchos investigadores que no conocen esta geografía tan compleja tratan de pensar que esto es una región igual. Entonces, que un uruguayo es igual a un guajiro. Bueno, eso inclusive al interior de cada país, eso no ocurre. Una cosa, no sé, uno podría preguntar, ¿las mismas conclusiones se aplicarían a un Sudamérica sin Brasil? ¿O a los países de la Alianza del Pacífico? ¿O al Grupo Andino? En fin, pero me pareció muy interesante que tú hicieras una disección de algunos países y las diferencias son grandes, como pudimos ver en los gráficos. Mi comentario, mi sugerencia, no es para que se absuelva ahora, sino para conversaciones posteriores, me parece muy interesante esa relación, no de la concentración, sino del tamaño corporativo con la capacidad de innovación. Y la capacidad de innovación dependiendo de la capacidad de obtener rentas de la misma. O si no, no se genera. A mí me parece que ese es un elemento fascinante. En el caso de la agricultura, por ejemplo, ha habido unas confusiones conceptuales terribles. Ahí en el debate agrícola en este país hay más ideología que tecnología. Y la gente confunde fácilmente la condición de ser dueño de tierra a la condición de ser productor. Son cosas muy diferentes y se confunden. Y cabe esa pregunta. Cuando yo veo la agricultura en Colombia, la producción al productor, y comparo con los vecinos, y comparo con los asiáticos, y comparo con Estados Unidos, con Canadá, con los que se precian de ser mucho más competitivos, yo encuentro que es una agricultura de minifundio, una agricultura minúscula, una agricultura muy pequeñita, que tiene unas escalas, economías de escala reducidísimas, y que no tienen, por tanto, no solo incentivos, sino capacidad para la innovación desde el punto de vista de iniciativa privada. Me gustaría un comentario tuyo, verificar esto y más adelante profundizar sobre lo mismo. Muchas gracias, Marcela, felicitaciones y gracias por la invitación a esto, Santiago y Marta y Armando. Muy bien, antes entonces de que Marcela responda a esta pregunta, también le damos la palabra ahora a Jorge Llano. Muchas gracias, Santiago. No soy Jorge Llano, soy Daniel Wills. Aquí aparece. Tengo un computador que era de Jorge Llano y por eso sigue apareciendo como Jorge Llano, pero soy Daniel. Yo dije, a mí esa voz me parece conocida, pero no me suena a Jorge. Es Daniel Wills. Adelante, Daniel. Marcela, no, pues súper interesante. Muchísimas gracias nuevamente. Yo le quería, pues estaba pensando
sobre las causas de esa estructura, digamos, de producción tan diferente con Estados Unidos, en este caso, una parte tan grande de la población trabajando en empresas de baja productividad, en microempresas unipersonales también. Y usted mencionó algunas causas, no mencionó una. Quería oír si en la literatura que usted conoce, en sus estudios propios, cree que puede ser una causa importante y tiene que ver con la estructura tributaria, en particular economías pues tan basadas en el impuesto a las empresas, pues a las que se les puede hacer enforcement, y combinado con pues una cantidad de, ustedes saben, incentivos y otro tipo de cosas que pueden erosionar la base para algunas empresas, pero no para otras. Y me causa curiosidad si usted piensa que esa puede ser una causa de primer orden de estar en este equilibrio. Adelante, Marcela. Bueno, entonces yo les respondo a Carlos Gustavo y a Jorge, no Jorge, como en ese orden en que hicieron las preguntas. Entonces, lo primero, Carlos Gustavo apunta a las diferencias a través de países de América Latina. Es muy importante efectivamente pensar o ser capaz de acomodar las diferencias que hay. Déjeme, sin embargo, responderle que los grandes patrones no son muy distintos a través de países de América Latina. Si yo quisiera llevarme un mensaje grande de este paper, repito, creo que es el mensaje de que el problema de desigualdad, la enorme desigualdad de América Latina, tiene una raíz muy cercana al problema de desarrollo general y por tanto al problema de baja productividad en América Latina, que tiene a diferencia de otros países, una explicación desde el punto de vista de la magnitud de ese problema de desigualdad muy arraigada en la gran masa de gente que recibe ingresos bajos y no solamente en los poquitos que reciben ingresos altos, y que esa gran masa de gente que recibe ingresos bajos está en su mayoría atrapada en unas actividades productivas de muy baja productividad y que por tanto tienen una enorme fragmentación y muy relacionado con cosas que usted mencionaba, por tanto baja capacidad de aprovechar economías de escala y otros elementos. Esos grandes patrones, Carlos Gustavo, se repiten entre países de América Latina y en comparación con distintos países avanzados. En este paper les mostramos unos datos muy específicos para un país avanzado que es Estados Unidos, les promediamos 9 países de América Latina, pero por mi trabajo en otras cosas y el trabajo de mucha gente, digamos, la literatura de las diferencias de distribución de tamaños de empresas entre el mundo desarrollado y no desarrollado, ya no solamente América Latina. Es un algo Hola, hola. ¿Se me está cortando a mí o no, fui yo. Déjeme un segundo, me voy a cambiar de red para ver si tenemos mejor conexión. Es probable que me les pierda un segundo, pero me cambio de red para estar mejor. Ok. Hola, volví. Se oye perfecto. Listo, bueno, muy bien. Entonces les decía, una característica del subdesarrollo es el enanismo empresarial y entre él también las actividades donde las personas trabajan solas, el cuentapropismo entendido como una actividad empresarial de una empresa de una persona. Todo eso es cierto en general en la literatura y eso, y sumando distintas piezas implica como tanto en cosas que les puedo mostrar en este paper como en comparaciones ya no con Estados Unidos, sino con otros países que tenemos en otras piezas de la literatura mías y de otros, implica que los grandes patrones de los que le acabo de hablar son ciertos para explicar, y retomo el énfasis de Astrid, contablemente, para contarnos en los números dónde están los grandes problemas de la desigualdad. Eso es cierto. Ahora, hay importantes diferencias a través de países en América Latina. Las dinámicas de caída de la desigualdad, sobre todo en los últimos años, menos marcadas en Brasil, menos marcadas en Chile, menos marcadas en Colombia.
Brasil no es muy distinto, Carlos Gustavo, que otros, excepto, si mi memoria no me falla, en más bajo cuentapropismo. Chile es distinto de los otros en una distribución de tamaños de empresa que se acerca más a la de Estados Unidos, pero eso de nuevo no es más que un reflejo como del patrón general. Chile es el país de más alto nivel de ingreso per cápita, de menor nivel de desigualdad, si bien la tendencia de desigualdad es negativa, como venía diciendo hace un momento, y en ese sentido simplemente pues está más cerquita a los otros porque también está más cerquita en las dimensiones finales. Entonces, sí hay diferencias que son importantes, los detalles, los grandes patrones son más o menos los mismos. Habiendo dicho eso, en el paper, Carlos Gustavo, sí nos aseguramos de mostrar las tendencias para los distintos países y esperamos en un par de semanas o cosa por el estilo ya tener una versión de documento de trabajo que ya circule, y yo me comprometo aquí a circularlo en el chat para que todos lo puedan acceder y ver esas diferencias. Ahora, también hay diferencias, Astrid lo decía muy bien, muy importantes entre sectores. Lo que yo les mostré en la primera parte, la cola inferior de la distribución, tiene a todo el mundo ahí mezclado. El llamado de Felipe y de Astrid es muy importante para diferenciar qué pasa con los empleados públicos, también para hacer algunas cosas de estas a un nivel sectorial más específico. Pero eso es todo para todos los sectores sin hacer diferencia. Sin embargo, déjenme anotar que el sector rural es muy pobremente cubierto por la mayoría de estas encuestas de hogares y a veces cero cubierto. Y en ese sentido está muy poquito allí. De otras estadísticas que yo conozco de otras fuentes, sabemos que el problema de dinamismo empresarial en América Latina y en Colombia es más marcado en la agricultura, y la brecha es decir, en la agricultura en general en el mundo, las empresas son las unidades productivas son más pequeñas que en otros sectores. Pero en América Latina y en Colombia en particular, eso es particularmente cierto, y la brecha de tamaño es más marcada con respecto a los países desarrollados en la agricultura. Así es que desde el punto de vista, de nuevo, meramente contable, yo le puedo decir que lo que usted tiene en mente lo corroboran, digamos, los datos en general. Hay una enorme discusión distinta en la literatura sobre agricultura al respecto del tamaño de la unidad productiva y cómo se relaciona con la productividad. Sin embargo, hay toda una rama de la literatura que dice en agricultura, a diferencia de otros sectores, la productividad es más alta en unidades más chiquitas que en unidades más grandes, pero toda esa literatura, hasta donde yo puedo decir, está basada de todas maneras en la pequeña producción, en la producción campesina, donde en esencia lo que están diciendo es que es mejor, en las pequeñas unidades, es mejor que solamente esté trabajando la familia, eso lo hace más productivo. Pero cuando uno se va más allá de eso, entender la diferencia entre la agroindustria, por ejemplo, y la unidad productiva familiar, me parece que es mucho menos claro en esa literatura. Yo sugeriría, si mal no me acuerdo, bueno, buscaré la referencia y se lo mando, porque he visto en el enviar, ¿sabe dónde? El Banco Mundial en el 2018, liderado por Bill Malone, tuvo una serie de discusiones sobre productividad, y hubo una que fue sectorial, que fue sobre el agro. Eso está subido en internet, es una serie de videos y es muy interesante. Me paso ahora a la pregunta de Daniel, donde yo le diría a Daniel, sí, sin duda, esos factores, déjeme ir más allá de la estructura tributaria, más en general, todos esos factores que de una manera u otra hacen más costosa la actividad empresarial de alto crecimiento, o los factores, como señalaba Marcela, que contribuyen a incentivar el emprendimiento entendido como una actividad de supervivencia. Entre esos están los diseños institucionales a los que me refería hace un rato, en esencia todas las cosas que hacen costosa la formalidad, pero también las estrategias de desarrollo productivo que hay en muchos países y de manera más notoria en América Latina que en países desarrollados, alrededor de estimular e incentivar el emprendimiento, entender el emprendimiento como un valor en sí mismo
y sin cualificar, sin diferenciar el emprendimiento de supervivencia del emprendimiento de alto crecimiento o de alto potencial. Todos esos factores yo creo que se combinan y entran de manera muy importante. Ahora, si pensamos en la estructura tributaria per se, ahí creo que hay una brecha con cómo la literatura en general piensa en las estructuras tributarias que incentivan el enanismo empresarial. Muchas de esa literatura está basada en pensar, por ejemplo, usted se acordará el paper famoso de Francia, los impuestos y hay un montón de las regulaciones cambian en los 10 empleados, ergo, 10 no, tal vez 50 empleados, ergo, las empresas, hay una enorme distribución, una enorme masa en la distribución de empresas justo por debajo de ese límite, un hueco en ese límite, y luego las otras empresas son las que realmente quieren ser mucho más grandes, porque si usted va a tener, digamos que el límite es 50, si usted, lo ideal para usted sería 53 o de pronto 60 empleados, a muchos les sale más negocio quedarse justo en el 49 y no tener que pagar esos impuestos diferenciales. Esa interpretación tradicional no se aplica de manera generalizada a América Latina, sí a algunos países de América Latina. Daniel sabe mejor que yo que en Perú hay una institución de ese estilo. Santiago Levy ha hablado mucho del diseño institucional en México, con impuestos y en general regulaciones que aplican de manera distinta a la unidad productiva familiar y a la unidad productiva de menos, no estoy segura si en México es 10 o 5 empleados. Ahí sí, como decía Carlos Gustavo, hay enormes diferencias a través de países. En Colombia pues tenemos el monotributo, pero ha sido aprovechado muy poco, yo no tengo muy claro cuál es la razón. Entonces como que en ese sentido tradicional de la literatura, yo no veo que las estructuras tributarias sean desincentivadoras. Sí, un poco el elemento del que usted hablaba, que sí es prevalente a través de América Latina, la alta dependencia en el tributo empresarial, por supuesto por construcción del tributo empresarial formal, que no es más que otra de esos elementos que dicen, venga, quédese del lado oscuro de la producción, pasarse al lado transparente de la producción es muy costoso y a menos que usted ya haya adquirido una altísima productividad, simplemente usted no lo va a lograr y en ese sentido creo que sí hay un elemento. Muy bien. Tenemos a Jesús Botero y a María Mercedes. Entonces, escuchamos las dos preguntas y luego comenta Marcela. Adelante, Jesús. Gracias, Santiago. Marcela, me parece fascinante el trabajo porque yo creo que reorienta una discusión que no hemos dado bien en el país. Pero yo quisiera ahondar como en la idea que Daniel proponía. Mire, en los 20.628.000 empleados que había en junio del 2021, 9.269.000 son cuenta propia. Uno tiende a pensar que es que deliberadamente una cantidad de empresarios chiquitos que dicen, no, yo voy a hacer un negocio chiquito. No, y los tipos venden aguacate en la esquina y lavan carros y cuidan vehículos. Son gente desesperada que no son empresarios. Son gente que no tiene nada más que hacer en la vida, sino ver a ver cómo logran llevar un peso a la casa. No son empresarios deliberados chiquitos, son tipos arrinconados por la vida que tienen que vivir de lo que puedan. Entonces, ¿por qué? Porque un país no genera estructuras productivas suficientemente grandes para que haya empleo para toda esa gente. Pues claro, lo primero es que le imponemos todas las cargas a las empresas. Nosotros estamos al revés de todo el mundo. Todo el mundo le cobra bastante a las personas y poquito a las empresas para que la gente invierta. Nosotros no. Nosotros le cargamos todas las empresas y a las personas no les cobramos casi nada. Estamos al revés de todo el mundo. Y eso, adicionalmente, entonces, le volvemos difícil la contratación de trabajo. Y entonces hay cargas para fiscales y no sé qué más cosas, y recargos sobre el costo laboral, como para que quede por fuera de toda duda que no queremos que invierta. Entonces yo digo, todo esto conduce a una especie de escasez de capital que lleva a la gente marginada, arrinconada por la vida, no a ser empresarios que deciden de manera deliberada ser chiquitos, sino a ver cómo son capaces de sobrevivir. Entonces yo sí creo que es un aspecto tributario muy complicado ahí. María Mercedes. Minuto. Gracias, Santiago. A ver, yo tengo una pregunta que me tiene muy intrigada porque es algo que me impresiona mucho, que es que todas las políticas, pues, o no todas, pero en una parte de las políticas en Colombia, en muchas partes de los países subdesarrollados,
ha sido promover la microempresa. Y yo la verdad es que estuve muy metida en eso y me pareció que era un sistema para poder salir de la pobreza y para ayudar a la gente. Y resulta pues que lo que entiendo que está diciendo Marcela y lo que dice Santiago Levy es que eso es un gran error. Y creo que también yo he leído artículos del Banco Mundial diciendo algo parecido. Entonces, realmente uno queda como muy inquieto porque ha sido como una forma de generar empleo que otras, las empresas grandes, pues no logran crear la demanda por empleo para generar otro tipo de sistemas productivos. Entonces, mi gran pregunta un poco es si dentro de todos esos análisis que se han hecho, entre lo que ha estudiado Marcela, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo hace uno para saltar de una situación en la que de alguna manera la microempresa se ha presentado como una salida a problemas para no seguir promoviendo algo que es totalmente ineficiente y que nos tiene atrapados en un sistema que es totalmente improductivo y que no permite que la economía crezca? Bueno, muchas gracias, María Mercedes y Jesús. Yo creo que las dos preguntas de hecho están muy correlacionadas. Entonces, lo primero es, ciertamente, Jesús, el cuentapropismo es buena parte desde el punto de vista, de nuevo, de la contabilidad y dónde están los grandes números. En Colombia el cuentapropismo es buena parte del problema. En otros países de América Latina no es tan claro que ese sea el caso. Y de nuevo porque las estructuras de incentivos institucionales son bien distintas en un sitio o en otro. Por ejemplo, Santiago refiere mucho el caso de la microempresa familiar en México, donde las estructuras no solamente tributarias, sino en general, por ejemplo, las formas de contribución a la seguridad social de la cual están exentas estos trabajadores, y de allí la insistencia de Santiago en distinguir entre ilegal e informal, porque para él el informal es el que no está afiliado al sistema de seguridad social, pero esas microempresas familiares no lo son. Entonces, en ese país en particular, pero en otros también, el cuentapropismo es menos de un problema. Ese es un elemento para distinguir, pues para mencionar acá. El otro es que, aunque es cierto que en algunos países y en Colombia en particular es muy distinto, es muy importante el tema del cuentapropismo, aún dentro de los países que lo es, también es cierto que si solo nos concentráramos en los asalariados y en sus patronos, tenemos un problema de enanismo empresarial reflejado en números similares a los que, o de la misma característica cualitativa que te mostré, que es que solamente dentro de esa población tenemos un predominio excesivo comparado con lo que hay en países desarrollados de empresas chiquitas, en particular microempresas. Y también tenemos un predominio de negocios que no tienen vocación y capacidad de crecimiento. En general es cierto, por ejemplo en Estados Unidos también es cierto que hay una enorme masa de empresas pequeñas que no tienen vocación de crecimiento, y muchos de esos no la tienen por razones muy legítimas. La gente puede querer simplemente generar un ingreso suficiente para vivir, puede querer ser su propio jefe, hay buenas razones legítimas que la sociedad no tendría por qué sancionar para querer ser dueño de mi propia empresa y que esa sea una empresa chiquita. Todo eso es válido. También hay sectores, Astrid lo mencionaba, donde por ciertas razones puede ser razonable y de hecho de alta productividad y alta sofisticación tener un establecimiento muy chiquito. Sin embargo, aunque eso es cierto en todas partes del mundo, una de las características, como le decía a Carlos Gustavo, del déficit de desarrollo en general en los países donde eso sucede, es que hay, aún dentro del aparato meramente empresarial, y aún si no pensamos en los datos de hogares como hicimos acá, sino solamente en los datos empresariales, por ejemplo, usemos el censo empresarial de México. El énfasis de Santiago es validado por el hecho de que es el único país latinoamericano que realmente tiene un censo. Pensando desde ese punto de vista, aún allí tenemos el mismo tipo de problema que yo les mencioné aquí. Entonces, no me cabe duda, Jesús, de que el problema del cuentapropismo, o de que el cuentapropismo es buena parte de lo que pasa acá, pero no lo es todo, y aún dentro de la empresarialidad sí tenemos una serie de, pensando solo en datos de empresa, que es donde yo he trabajado casi toda mi vida, predominan las unidades chiquitas y sin vocación de crecimiento, de lejos y mucho más de lo que predominan en países desarrollados.
Ahora, la pregunta de María Mercedes decía, yo creo que es muy correlacionada porque María Mercedes dice, venga, es que hemos pensado en la microempresarialidad como una salida. Y yo seguramente como una salida que a ese cuentapropismo, a esa venta de aguacates o de collares en la playa. Y en ese sentido, pues parece una mejor alternativa que esa alternativa de default, pero seguramente también es una menos buena alternativa que propiciar un aparato productivo como el que Jesús estaba describiendo, de alta vocación de crecimiento y demás. Yo diría, María Mercedes, que el problema no es pensar o propiciar la microempresarialidad per se. Yo creo que el problema es pensar o propiciar la microempresarialidad como estrategia de desarrollo productivo. El emprendimiento de supervivencia, la microempresarialidad puede ser una salida de supervivencia, puede ser una política social, pero no es una política de desarrollo económico, no es una política para sofisticar el aparato productivo y generar niveles altos de productividad. La microempresarialidad, repito, puede ser también una validísima opción de vida y una validísima opción productiva. Sin embargo, volviendo al tema de las grandes masas en los números, la gran masa en los números de la microempresarialidad no es una microempresarialidad por las razones productivas correctas, aunque en algunos sectores eso pueda suceder y con algunas tecnologías eso pueda suceder, y en cambio la gran masa de la microempresarialidad sí es una estrategia de supervivencia. Entonces yo creo que desde el punto de vista de propiciar crecimiento, desarrollo y una verdadera transición hacia niveles de ingresos altos, la microempresarialidad no es ni el camino, ni siquiera es un escalón en el camino. Es tal vez una alternativa paralela para solucionar una urgencia social momentánea, ojalá mientras uno transitara a ese otro mundo de alto crecimiento. Por ejemplo, en términos de política productiva, el microcrédito y todos los demás elementos de apoyo a la microempresarialidad, si se piensan como política de desarrollo productivo, pueden no ser absurdos si se piensan como puerta de entrada hacia el crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, una estrategia sugerida en la literatura a partir de los hallazgos de muchos, incluyendo cosas que yo hice antes, es limitar eso a los nuevos emprendimientos. Es no propiciar una microempresarialidad perenne, sino propiciar una microempresarialidad que es la puerta de entrada al desarrollo y acompañarla con estrategias de acompañamiento público en innovación, en mejora tecnológica, donde la innovación y la mejora tecnológica puede ser sencillamente adaptación de mejores tecnologías de producción o mejores formas de organización, prácticas gerenciales o mejor conocimiento de la demanda. Todas esas cosas son posibles vías para potenciar eso que puede arrancar como microempresarialidad, pero que no debería ser pensado como la finalidad de una política de desarrollo productivo. Yo me voy a tener que ir pronto. Veo que hay una mano más levantada. Si quieren le damos una pregunta más y me vuelvo. José Leibovich. Pero Marcela, creo que Santiago tenía una pregunta. Puedes esperar. De acuerdo. Bueno, rápido, Marcela, muchas gracias, interesantísimo. Mi pregunta es simplemente la siguiente: si en estos análisis que ustedes están realizando, el rol de la inversión extranjera en los países de América Latina, hacia dónde va en esa posible, digamos, bipolaridad, no bipolaridad, sino las empresas que están para innovar y generar riqueza y repartir con sus trabajadores o repartir con los consumidores, o en apropiarse de unos markups importantes. Quería saber un poco si esa dimensión la han estudiado, la han analizado. Gracias. Marcela, si te parece, te hago mi pregunta de una vez a las carreras. Mi pregunta, comentario tiene que ver con algo que ya han mencionado varios, y es meter en este cuadro al Estado
como empresa, ¿no? Un poco, esto está inspirado en un artículo que a mí me ha fascinado de Mansur also, ¿no? Y uno lo que ve es que en Colombia la empresa más grande en número de empleados, la empresa formal, seguramente es el Éxito, el Grupo Éxito, con unos 43.000 empleados. Y el Estado, como un todo, tiene por lo menos 1 millón de habitantes, 1 millón de empleados, ¿no? 1 millón de empleados. Esa es una cifra gigantesca. Si uno tiene en cuenta el número de trabajadores formales que hay en Colombia, ¿no? De los 21 millones de empleados, unos 8 son formales. Si por formalidad, en el sentido de Santiago Levy, entendemos los que en el mes anterior contribuyeron a la seguridad social, en salud y pensiones. Pero si vemos los que contribuyeron por lo menos 10 meses en el último año, la cifra cae de 8 a 3 millones, que es más o menos el mismo número de los que declaramos renta. Los formales realmente son 3 millones de los 21 millones de ocupados. Y entonces resulta que el Estado por lo menos genera 1/3 de los trabajadores formales que hay en Colombia. Esa es una cifra gigantesca. Y como decía Astrid, esto es a nivel nacional, pero imagínense el rol que juega el Estado en La Guajira, en el Chocó, en Nariño, ¿no? Prácticamente el único empleador formal que hay es el Estado. Con otra característica, que tiene una productividad bajísima, ¿no? Por supuesto, medir la productividad de un Estado que produce bienes y servicios públicos, ¿no? Bienes públicos como seguridad y justicia, es mucho más difícil que medir la productividad de quien fabrica bicicletas o camisetas. Pero en términos generales, por muchas cosas que hemos discutido en esta tertulia, sabemos que la productividad del Estado es nula y de pronto hasta negativa, ¿no? Por la corrupción, por el clientelismo, por una cantidad de cosas. Además, los niveles de sindicalización en el Estado son los más altos. Prácticamente la gran mayoría de los sindicalizados están en el Estado. Entonces un poco, ese era mi comentario, pregunta Marcela, cómo incorporar el Estado a este cuadro que tú nos has presentado. Bueno, y a esto le podríamos agregar otras cosas, ¿no? El Estado también cobra impuestos y gasta y transfiere subsidios. Y lo que ya sabemos es que el Gini, la distribución, antes y después de impuestos en Colombia es prácticamente lo mismo. Y en algunos rubros de gasto, el Estado aumenta el coeficiente de Gini significativamente. 3 estudios muestran que el Gini aumenta por los subsidios del sistema pensional, por ejemplo. Hay 3 trabajos indicando esto, difieren en los montos en que aumenta el Gini total, no el Gini de las pensiones, el Gini total. Entonces, un poco ese era mi comentario, Marcela. Adelante. Bueno, muchas gracias. A las 2 preguntas la respuesta es, desde el punto de vista de este paper, no decimos nada al respecto. No nos metemos con diferenciar ni el Estado, como respondió Marcela cuando nos contestó la pregunta de datos, ni empresas con versus sin propiedad extranjera. Entonces no hay nada formal que yo les pueda decir al respecto aquí, más allá de, ambas son preguntas interesantes, la de la inversión extranjera directa. En ninguna, en estos datos, digamos, esta mirada gruesa de su contribución a la desigualdad, no la podemos mirar. En los datos manufactureros algo podemos mirar. Y digamos, por ahí podríamos avanzar. En el tema del sector público, ciertamente podemos, digamos, por ejemplo, repetir los datos sin sector público. Ahora, más de fondo, déjeme arrancar con esta última pregunta del sector público. Santiago, yo estoy en general de acuerdo con muchas de las cosas que usted dijo y yo como mencioné en mi respuesta a la pregunta de Felipe, creo que hay muchas dimensiones en las cuales el Estado
es en buena parte, está en buena parte de la raíz del problema de productividad, no de Colombia, sino de América Latina en general. En otros foros yo he mostrado, por ejemplo, cómo si uno compara los países de América Latina con los países desarrollados y piensa en sus políticas de desarrollo productivo, no es sistemáticamente cierto que las políticas activas de productividad sean mucho menos cuantiosas en los países de América Latina que los países desarrollados. No es sistemáticamente cierto que tengamos menos extensionismo, ni sistemáticamente cierto que tengamos menos beneficios tributarios, ni sistemáticamente cierto que tengamos menos programas de apoyo crediticio a las empresas. En eso no somos sistemáticamente distintos. En cambio, somos sistemáticamente distintos en todo tipo de medidas de indicadores de la efectividad estatal, de todas las dimensiones. Entonces, yo estoy convencida, Santiago, de que buena parte del problema de la productividad, la brecha de productividad de América Latina, y creo que además esto se extiende en general al mundo en desarrollo, tiene que ver por muchas razones con una pobre capacidad estatal. Habiendo dicho eso, en lo que yo les mostré, si algo, el Estado mejora los datos, porque el único sitio donde está el Estado en lo que yo les mostré es el cálculo de las encuestas de hogares, como ustedes ven. El Estado, por la manera en que esto se mide, en general va a aparecer como empleador de gran tamaño. Alguien que trabaja con el Estado, por ejemplo, trabaja en Planeación Nacional, le preguntan, oiga, ¿de qué tamaño es su empleador? Y va a responder. Así usted no sepa exactamente la cifra, usted no va a responder una cosa más chiquita de 50, o sea, está en todo esto en la característica de no micro, que es la diferencia básica que hicimos en esos cuadros. Y desde el punto de vista de productividad, en esos cuadros que yo mostré, la única medida que hay es ingreso. Y el Estado no es un empleador sistemáticamente de bajos salarios comparados con otros empleadores que hay allí. Entonces, por esa única métrica de productividad que hay en los cálculos que yo les mostré, lo que vamos a tener es una mayor presencia, dado que incluí el sector público, vamos a tener una mayor presencia de esos establecimientos, comillas, grandes, con un mayor nivel de ingreso, y por tanto eso va, si algo, a morigerar las diferencias que yo les mostré. Entonces, mi apuesta es a que cuando hagamos el ejercicio que Felipe y muchos de ustedes nos están proponiendo, que saque el sector público, o separe el sector público y privado y díganos cómo son distintos, lo que vamos a tener es que las diferencias o los patrones que yo estaba destacando van a ser aún más marcados en el sector privado de lo que los estamos viendo. Ay, perdón, y no hablé de la inversión extranjera directa. Como le dije, José, no hemos hecho cálculos de ese estilo. Me parece claro que los empleadores con participación extranjera van a estar de nuevo en el grupo de los de más alto tamaño. En general, por los números que yo he visto, no van a ser necesariamente todos muy por encima en términos de nivel de productividad que aquellos que les son comparables en tamaño, pero como van a estar entre los más grandes, van a estar en general, hay una correlación alta en los datos entre productividad y tamaño en cualquier sector manufacturero finamente definido. Y en ese sentido, pues van a ser de alto ingreso y alto tamaño, y por lo mismo que le estaba diciendo a Santiago, seguramente van a mostrar menos los patrones de los que estamos destacando aquí en términos de correlación entre ingreso y concentración. Ahora, la pregunta más interesante es la que usted hace, ¿cómo están en términos de qué tanto reparten con sus trabajadores? O como decía Astrid, muy cercanamente, que se ubican en sectores de más o alta o baja relación capital-trabajo, o qué tanto tienen una concentración alta de la propiedad. Esas son respuestas que no tengo, me parecen preguntas muy interesantes. Donde la inversión extranjera directa aparece directamente, no es en el paper, sino más bien en todas estas otras discusiones que hemos tenido hoy alrededor de lo que yo creo que es la causa última de todos los patrones que les estoy mostrando, la baja productividad, la baja capacidad de asimilación tecnológica y por supuesto mucho más de innovación de frontera. Y allí yo
de nuevo vuelvo y me refiero a la importancia en general de la internacionalización, y eso puede ser inversión extranjera directa o inversión o outward, inversión extranjera directa, la inversión de empresas colombianas afuera, en donde es claro que ese intercambio, esa conexión con el resto del mundo da acceso a esas otras tecnologías, da acceso a conocer una demanda distinta, y en ese sentido es sin duda un elemento de crecimiento de tecnología. Bueno, Marcela tiene que retirarse. Quiero a nombre de todos agradecerle infinitamente esta excelente presentación, felicitarla e invitarla pues a que nos siga acompañando en próximas reuniones. Démosle un aplauso de felicitación y agradecimiento a Marcelo. Gracias, Marcelo. No, muchas gracias a ustedes, de excelente, verdad, Marcela, de verdad, muy excelente. chévere. ¿Qué hay, Antonio? Gracias. De verdad, muy chévere haber estado aquí, súper interesante la discusión. Muchas gracias por sus comentarios que tendremos en cuenta en el paper, y sobre todo en todas las demás otras cosas que uno piensa a través o a partir de lo que hace con el trabajo en los papers. Entonces, mil gracias de verdad por sus comentarios, muy útiles, muy atinados, muy importantes, y los estaremos considerando para las próximas versiones. Muy Ok. bien. Un abrazo. Muy bueno, gracias, Gracias. Marcela. Chao, Gracias, Marcela. Santiago. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao a Feliz todos, fin de gracias. semana. Feliz fin de Gracias, semana chao. para Chao, todos. Santi. A todos, Chao. ojalá que no nos haga tanto frío. Bueno, No nos vamos para Pasto. hasta luego. Gracias. Hasta luego.